tema que he separado para esta noche es la promesa de la oración. Fíjense que cada uno de ustedes, sin hacerlo consciente, ¿verdad?, están demostrando fe cuando piden por una petición de oración. Porque cuando usted está pidiendo por una petición de oración, está diciendo de que usted confía, cree que Dios puede hacer algo. Y eso es la oración. La oración tiene muchos elementos sumamente importantes para nosotros. Y vamos a estar hablando de eso en esta noche, porque la oración es el aliento del alma, también se le conoce. La oración es lo que nos acerca a Dios, además del estudio de la palabra. O sea, si tuviéramos solamente el estudio de la palabra, no fuera tan efectivo como cuando se añade la oración y la testificación, porque son tres elementos bien importantes en la vida del cristiano: orar, estudiar y testificar. Muchas personas hacen uno de los tres o hacen dos de los tres, y otros, gloria a Dios, porque hacen los tres, pero los tres son importantes. No podemos orar y estudiar y quedarnos callados. Hay que hacer los tres. Pero para comenzar, la oración es bien importante para el cristiano. Fíjense que en la oración hemos escuchado personas decir que en la oración hay poder. Y no es que nosotros tengamos el poder, no hay. El poder proviene ¿de quién? Del cielo. La oración es lo que mueve el brazo poderoso de Dios a actuar, hermano Isidro, a favor nuestro. Y eso es lo poderoso de eso. Porque nosotros no somos dignos para pedir nada a Dios, pero Dios se ha ofrecido. Cristo mismo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre nos sería dado. Así que cuando pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nosotros se nos garantiza el recibir una respuesta a nuestra oración. Ahora, cuando nosotros vamos al Salmo 55, 17, tenemos que preguntarnos: ¿cuántas veces al día debo orar? ¿Será suficiente 3 veces al día? ¿Será suficiente una vez al día? ¿Cómo es que debo de permitir que la oración fluya en mi vida día tras día? Podemos pensar que simplemente con orar en la mañana puede ser suficiente. Otros piensan que como Daniel 3 veces al día. Otros pueden pensar que debemos estar constantemente en oración. Y quiero decirle que ninguno está equivocado. Debemos estar orando no solamente en la mañana, sino constantemente. Y si podemos hacer costumbre de más de una ocasión durante el día, separar un tiempo para Dios, perfecto. A mí me es interesante cuando fui al Oriente, cómo es que en un momento dado uno escucha a alguien cantando o hablando a través de un autoparlante, y se escucha, por ejemplo, cuando estuve en Belén, en todo Belén, y era el momento de oración para ese grupo de personas. Y ellos ponen su alfombra. Sí, ellos ponen su alfombra y están en ese momento en dirección hacia el templo y hacen esa oración. Ahora, ¿es suficiente orar 3 veces al día? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos da los momentos en que nosotros debemos orar. Vamos a mirar algunos de ellos. Por ejemplo, Mateo 26, 41. ¿Alguien me puede buscar Mateo 26, 41? Mateo 26, 41. ¿En qué momento la Biblia nos dice que nosotros debemos aprovechar la oración? Pues miren, Mateo 26, 41, ¿quién lo tiene por ahí? Que pueda con voz fuerte leerlo. 41, 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué dice Jesús antes que eso? Velad y orar. Así que la oración podemos utilizarla en el momento próximo a la tentación, cuando nos sintamos que estamos próximamente a caer en tentación por alguna razón que sea. O sea, si alguien nos invita a un lugar y yo no quiero ir, por ejemplo, yo entonces, ¿qué debo hacer? Caer de rodillas, pedirle: Señor, dame las fuerzas para decir que no, o dame las fuerzas para hacer tu voluntad y no la mía, no quiero ofenderte.
o ayúdame a no volver a lo que hacía antes. Y en ese momento hay una respuesta a oración. Visitando este día, escuché a una persona decir que ella, en el momento que estaba dejando de consumir productos animales o carne animal, dice que llegó a su casa como un grupo de familia y lo primero que trajeron era algo que ella no quería consumir. Así que, ¿qué hizo esa persona? Me dijo: pastor, tuve que ir a encerrarme en el baño y orar para que Dios me librara de tentación. Para ella era importante eso. Y por eso ella, ¿qué dice? Hizo lo que dice el versículo. Entró en oración para no caer en tentación. Y dice ella en su testimonio que Dios le dio la fuerza para... Tan pronto le preguntaron: ¿vas a comer de eso? Y dijo: no, no voy a comer. Tuvo el valor de decir: no, no voy a comer. Así que la oración es eficaz, ¿verdad?, para librarnos también de la tentación. Lucas 18:1 dice que debemos orar siempre y no desmayar. ¿Recuerdan la parábola de la viuda que estuvo constantemente molestando al juez? Hasta que el juez no le respondió, ella no se quedó quieta, Lela, siguió. Molesta que molesta, todas las mañanas estaba allí, antes que el juez llegara, para decirle: oye, ¿qué vas a hacer con mi caso? ¿Qué vas a hacer con mi caso? ¿Y qué le contestó Jesús a los discípulos al final de la parábola? Ese juez, que no era justo, supo hacer justicia por esa mujer. ¿Cuánto más vuestro Padre en el cielo, que es justo y es bueno? Así que nosotros, a pesar de que pareciera que Dios se está atrasando o se está tardando, debo decir, en responder, nosotros no podemos rendirnos. Debemos clamar, clamar y clamar. Y créanme que estoy seguro que cada uno de ustedes, aún los que nos están viendo por las redes, han tenido un momento donde quizás han pensado desmayar y decir: no, ¿por qué orar más por esto si no estoy recibiendo respuesta? Pero la realidad es que la respuesta llegará, porque es una promesa de Dios y Dios no falla en su promesa. Clama a mí y yo te responderé. Primera de Timoteo 2:8. ¿Quién me puede leer Primera de Timoteo 2:8? Vamos a buscar ese versículo. Primera de Timoteo 2:8. Estoy buscando acá también en mi Biblia. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿En qué lugar debemos orar? En todo lugar, donde quiera que vayamos. Usted puede orar aún en la oficina, en la ciudad, donde quiera que usted puede orar, en el vehículo que usted esté manejando o en la guagua pública que esté tomando, si está en una ciudad en los Estados Unidos, en Europa, en donde sea. Usted puede orar. Recuerdo la historia de un caballero que él tenía una estrategia para orar en su oficina. Y no sé cuánto van a adaptar esta estrategia, pero él lo hacía. Él dio las instrucciones: cuando yo tenga el periódico a mis manos, no quiero que entren en mi oficina. Pues yo decía: pues el jefe va a leer el periódico. Y cuando él tomaba el periódico, él no estaba leyendo el periódico. Él no le dijo a ellos: cuando yo lea el periódico, usted no entre en mi oficina. Él dijo: cuando yo tenga el periódico en mis manos, usted no entre en mi oficina. Necesito mi tiempo, mi espacio. Y era que cuando él abría el periódico, detrás del periódico y detrás del escritorio, él estaba en oración. Y es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo donde tú estás sentado, trabajando, manejando, en una reunión, donde sea, usted puede clamar a Dios. Lo más poderoso que Dios ha hecho es que desde aquí sale la oración. No tiene que ser necesariamente de acá, de la boca, con su mente. ¿Y quién escucha la voz? El Dios del cielo. El Dios del cielo es quien escucha. Y Él es el que va a responder a nuestra petición de oración. Miren qué otras maneras. Dice la Biblia que debemos orar sin cesar. Eso lo dijo Pablo. Orar sin cesar. Debemos velar en oración, dijo el apóstol Pedro. Porque nosotros no podemos estar manos abajo. Así como el versículo que leyó la hermana Alicia decía que oremos con las manos santas levantadas. Debemos estar clamando a Dios. Debemos perseverar en la oración con acción de gracias, dando gracias a Dios como hicimos aquí.
no comenzar nuestras oraciones simplemente pidiendo, sino que podamos primero dar gracias a Dios. Es una actitud de oración muy importante y sobre todo ser constantes en la oración. No importa cómo sea, necesitamos ser constantes. Y usted se preguntará, pastor, entonces, ¿por qué orar tanto? Hermano, debemos orar tanto porque la oración es poderosa. Y es una de las armas, debo decir con R, más poderosas que tenemos contra el enemigo. Es el instrumento que Dios nos ha dado para resolver nuestras situaciones, para que el cielo y tierra se muevan a favor nuestro. Es para que nosotros podamos ver la mano de Dios obrando, la oración. La oración está ahí para que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada. Miren, les voy a dar un ejemplo. Mis padres, para el 2000, yo diría que fue como en el 99-2000, alquilaron una finca en el Cerro Sombrero en San Sebastián. Esa finca tenía como 12 o 14 cuerdas. En el momento que nos estábamos mudando, un hermano nos prestó una van para poder hacer la mudanza. Ellos habían conseguido un contrato de 5 años por la finca y después con la oportunidad de subirla a 10 años. Así que vimos a bien mudarlos allí. En el momento que estamos cruzando el camino que había, que no era de brea, era de tierra, el agua se quedaba estancada como si fuera una hamaca que tenía el camino. Y la guagua se quedó ahí. Y tratábamos de sacarla y no salía. Y finalmente la guagua salió, pero en reversa. Entonces, éramos unos cuantos que estábamos allí y todos llegamos al acuerdo de orar antes de proceder. Y oramos. Y le pedimos a Dios que nos ayudara a cruzar la guagua para que no tuviera ningún percance y pudiésemos llegar bien, ya que el vehículo no era nuestro. Y queríamos también que mis padres se sintieran tranquilos al poder recibir la mudanza. Óigame, en el momento que terminamos la oración y el hermano se monta y él aceleró la guagua, pareciera que la guagua iba en el aire cuando pasó por encima del lodo que había ahí. Porque estaba como en estos días, lloviendo todo el tiempo. Eso era algo increíble. Y todos unánimemente gritamos, gloria a Dios, porque sabíamos que era la mano de Dios que había orado ahí. Porque no era otra mano, no fue que le echamos piedra, ni tierra, ni palo. Fue la mano de Dios que sostuvo, ¿verdad? Hizo que la guagua pudiera cruzar aquel lugar. Y esas son las cosas que nos animan y nos hacen crecer en la fe. Dios puso la oración allí para que nosotros tengamos una experiencia riquísimas en la fe. Porque usted se siente igual cuando recibe la respuesta de una oración antes. Es diferente su sentimiento. O sea, cuando tú estás pidiendo por algo, me explico, cuando estás pidiendo por algo, como nosotros hicimos allí, antes tu pensamiento era de creer en Dios, pero al tener ese empuje de la respuesta de Dios a tu petición de oración, las cosas cambian. Las cosas cambian. Así que la oración es el instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos queridos. Y es interesante ver que cuando uno está leyendo el libro La oración, por la autora Elena G. de White, menciona que, y aún el camino a Cristo, menciona que nosotros a veces no entendemos que si Cristo necesitó la oración para sobrevivir en esta tierra, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y era interesante que Jesús oraba aún dando gracias a Dios antes de hacer un milagro. Decía, gracias Padre por lo que has de hacer para manifestar tu gloria y tu poder. Y se realizaba y él seguía hacia adelante en su ministerio, pero el testimonio que daba y el efecto que hacía esa oración contestada era el que movía a la gente a seguirlo y a poder creer en lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿cuán importante entonces es la fe y la oración? Porque la oración está bien, pero la fe es importante. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, mi hijo no me puede pedir algo si él no cree en mí, que yo se lo puedo dar.
o me pediría algo. Si mi hijo no cree que yo se lo puedo dar, que no cree en mí. No. El hijo de una persona, de un padre o una madre, se acerca porque cree que ellos pueden resolverle su situación. ¿Cierto o no? Cuando algo pasa, ¿a quiénes primero llaman los hijos? A mami. Puede ser que llamen a papi, pero usualmente el varón va a llamar a mami primero y la nena también va a llamar a mami. Me recuerdo el día que mi hija chocó el carro por primera vez. Me llamó a mí, asustada. Era una guagua que recién habíamos comprado, una bendición de parte de Dios. Y ella quiso sorprenderme en lavarla. Pero cuando la fue a estacionar debajo de la casa, pensaba que la columna se iba a mover y no se movió. Así que raspó la guagua desde el frente hasta atrás. Porque después, para sacarla, ella no tenía mucha experiencia, pues metió el guía como no era que se supone que se metió el guía. Así que el carro siguió metiéndose más en contra de la columna. Y ella me llamó desesperada: papi, tengo que decirte algo. Y yo dije: no me digas que chocaste la guagua. Me dice: sí, papi, choqué la guagua. ¿Y tú estás bien? Sí. Pues no te preocupes, está todo bien entonces. ¿Cómo? Y yo: sí, pues está todo bien. Para eso está asegurada la guagua. Tranquila. ¿Tú estás bien? Sí. Y de ahí en adelante, su manera de pensar de que si papi le iba a regañar o no había cambiado por completo. Entendía que papi iba a tener misericordia a pesar de lo que podía pasar. Y nosotros, nos dice la palabra de Dios, que acabo de decir en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hay que creer en ese Dios del cielo, que Él es aquel que nos galardona, nos da, nos cuida, nos protege, quiere suplir, quiere tener esa comunión, esa conexión con nosotros. Y la oración es la herramienta poderosa que Dios tiene para nosotros. Mire, con simplemente usted decir: ore por mí, usted está diciendo que tiene fe. Y algunos pueden pensar y decir: pastor, oren por mí, que lo he tenido, personas me han dicho, y quizá a usted le ha pasado la misma experiencia, porque Dios no me escucha, han dicho algunos. Pero no, Dios escucha ¿cuántas oraciones? Todas las oraciones. Las que vienen de aquí, Dios las escucha. Las que vienen del corazón, las que vienen creyendo, las que entienden que Dios va a responder. Dios escucha esa oración. Y quiero decirle más: la oración de arrepentimiento es la más rápida que se responde. Miren lo que dice la matutina maravillosa, o el devocional, la maravillosa gracia de Dios, en la página 25, o sea, el 25 de marzo. Dice lo siguiente: es privilegio nuestro orar con confianza, pues el Espíritu formula nuestras peticiones. Eso lo dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que nosotros no sabemos qué hemos de pedir, pero el Espíritu Santo toma nuestras oraciones con deseos indecibles. ¿Para qué? Para presentarlas ante Dios. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de sus promesas. ¿Qué significa esto? Que cuando usted está orando, usted puede incluir las promesas de Dios en su oración. Señor, tú dices en tu palabra que nada me faltará y ahora me falta esto. Necesito que tú puedas responder a mi petición pensando en que yo confío en que tú me has de dar lo que tú me has prometido. Claro, quiero aclarar que siempre debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque puede ser que si pedimos conforme a nuestra voluntad y Dios nos responde con su voluntad, no estemos muy felices. Un ejemplo, para que me entiendan. Si un joven pide a Dios un auto y está esperando que Dios le dé un BMW o un Porsche, puede ser que lo reciba. Pero Dios va a atender tu necesidad. No tu deseo de verte como el más grande que está manejando en la calle. Dios va a atender tu necesidad y puede ser que Él vea que tú estés manejando mejor, hasta un scooter. Pero Él te va a dar
para que tú te puedas mover y puedas cumplir con tu deber. Pero siempre debemos orar pidiendo la voluntad de Dios. ¿Cuán útil es la oración, hermano querido? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Cuán útil es la oración? Díganme a ustedes algunos ejemplos de cuán útil es la oración. Miren, les voy a decir, porque están todos levantando las manos a la vez. Número 1, la oración nos ayuda a abrir nuestro corazón a Dios. Eso es bien importante. ¿Quién lee el corazón? Dios. ¿Él conoce tu corazón? Sí, pero necesita que cuando tú le hables con un corazón sincero, con confianza, puedas hablar, abrirte con Él. ¿Qué otra cosa ayuda a la oración? Pues te ayuda a presentar tus necesidades ante Dios. Y ser sincero en esa necesidad que tú quieres presentarle a Dios. Porque cuando uno es sincero, uno va a poder sentirse como que con fuerzas en recibir esa respuesta. Y va a estar más confiado aún. Porque Dios conoce nuestras peticiones. ¿Cierto o no? Pues si Él conoce ayer, hoy y mañana, ¿cómo no va a conocer tu petición? Pero Él quiere que tú se lo dejes saber. Porque yo puedo saber cuál es la necesidad de mi hijo. Pero hasta que mi hijo no me pida o mi hija, yo no le voy a dar lo que me están pidiendo. En el sentido de que si es algo material que ellos necesitan. Si es algo que es urgente, yo se lo voy a dar sin que ellos me lo pidan. Pero cuando él viene donde mí o ella viene donde mí a pedirme algo o a alguien en específico, yo al escucharles entonces seré más específico en lo que les voy a dar porque entendí lo que ellos necesitan. Entonces, si entendieron lo que quise decir. También convencemos, no solamente nos convencemos, nos conectamos con Dios en esa oración. Y eso es en un nivel personal cuando nosotros hablamos con Dios. Si usted puede estar en un cuarto aparte, hablar con Dios allí, abrir su corazón en su mente, sin que nadie le escuche, mejor es para hablar con nuestro Dios. Así en su intimidad usted puede, ¿verdad?, compartir su corazón con el Dios del cielo. Y por último, debemos recordar que no somos nuestros. Nosotros le pertenecemos a ese Dios que nos compró con su sangre y que también nos creó. ¿Qué dice Juan 16:23? ¿Alguien me puede ayudar a leer Juan 16:23? Eso fue algo que le mencioné al principio. En confianza lo puede leer el que lo tenga. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Amén. Amén. ¿En el nombre de quién nos darán todas las cosas? En el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Juan 5, 14 y 15. ¿Alguien me puede ayudar? Primera de Juan 14 y 15. Bueno, yo lo voy a leer para avanzar un poquito. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Amén. Eso es poderoso. Sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si nosotros confiamos en Él, Dios ha sido fiel en responder y será fiel. Dios siempre contesta nuestras oraciones, hermanos queridos. Lo que pasa es que en algún momento dado Él puede decir, espera, en otras puede decir que no. Y no es una respuesta, ¿cierto? Claro que no es una respuesta. Si alguien te dice, amigo, tú me puedes dar la oportunidad de entrar a tu casa, no puedes entrar. Que usted le respondió, fue con un no, pero le respondió. Y Dios también, conociendo lo que es bueno para nosotros, puede decirnos que no lo entendemos en el momento, pero más adelante lo vamos a entender. Dios puede mantener silencio cuando nosotros pedimos una respuesta a la oración. ¿No le pasó eso a Jesucristo en Getsemaní?
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios le respondió, mantuvo silencio. Jesús entendió entonces que no le iba a ser quitada la copa y siguió hacia adelante. Pero todas nuestras oraciones tienen una respuesta. Siempre y cuando, como dice el versículo, que pidamos con fe y con confianza. Ahora usted se preguntará, ¿y cuáles son entonces las condiciones de la oración? Hay unas condiciones que es importante que usted tome en consideración cuando vaya a hablar con Dios. Y hay un solo versículo que habla acerca de ese elemento importante. Segunda de Crónicas. Usted ha escuchado, hasta hay un himno. Capítulo 7, versículo 14. El himno dice, cuando el pueblo de Dios suceden cosas maravillosas. Pero ese himno también está saliendo de la porción bíblica de Segunda de Crónicas 7:14, que dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y les perdonaré sus pecados, ¿y qué más va a hacer Dios? Y sanaré la tierra. ¿Qué requisito importante entonces que nosotros hagamos cuando vayamos a orar? Humillarnos ante Dios. No podemos hacer como aquel fariseo que oró y Jesús estaba allí escuchando la oración de él y del publicano, y el fariseo dijo, qué bueno que yo no soy como este. Yo ayuno, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, y mirando al cielo, como yo me merezco todo, Señor, por eso te estoy diciendo lo que hago, porque las obras mías son poderosas. Pero, ¿cuál fue la oración que se escuchó según Cristo Jesús? La de aquel publicano que dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y no se atrevió ni mirar al cielo. Y la oración de aquel hombre fue respondida, fue escuchada, y la del otro caballero, lamentablemente. Porque para ir ante Dios necesitamos tener el corazón humillado. En nuestra matutina, conocida como nuestra elevada vocación, el 21 de mayo dice lo siguiente. Pero diariamente se ofrecen miles de oraciones que Dios no puede contestar. Escuche bien lo que estoy leyendo, no se me asusten. Son oraciones sin fe. Son oraciones sin fe. Hay oraciones egoístas, por eso estamos hablando de humillarnos, que proceden de un corazón que oculta ídolos. Hay oraciones petulantes, displicentes, quejosas a causa de las cargas y las preocupaciones de la vida, en lugar de buscar humildemente la gracia que las aligere. No han sometido su voluntad a la voluntad de Dios. No cumplen con la condición de la promesa. Y esta no se cumple para ellos. Los que permanecen en Jesús tienen la seguridad de que Dios los oirá. Porque a ellos les complace hacer su voluntad. Y no estoy hablando de unas personas en una religión específica. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de personas que tengan un corazón humillado ante el Dios del cielo. Y esa persona que orare con fe, ¿qué va a recibir? Una respuesta. Una respuesta. Miren lo interesante de Jesús y la oración. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. No es este servidor, no es un anciano, no es un hermano de la iglesia. Es Cristo Jesús. ¿En qué ocasiones oró Jesús? Pues miren, en su ocasión de bautismo oró Cristo Jesús. Oró ante la elección de los 12 apóstoles, según nos dice Lucas 6, 12 y 13. Antes de la transfiguración estaba Jesús orando, según nos dice Lucas 9, 28 y 29. Después que Él alimentó a las 5,000 personas, Jesús estuvo en oración. Cuando Pedro le estaba fallando, Él oró por Pedro. Le dijo, Pedro, yo estoy orando por ti, para que tú no entres en tentación. Y la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, una oración intercesora por todos nosotros. Habló allí de la unidad, ¿verdad que sí? En esa oración, para que como tú y yo somos uno, dijo a su Padre, ellos también sean uno en nosotros.
Y la mayor de las oraciones fue en Getsemaní. Pero Cristo Jesús oró en varias ocasiones y en varias situaciones. Cada una de sus oraciones fueron elevadas al cielo y recibieron respuesta. Cada una fue y es como un ejemplo para nosotros entender que en todo momento podemos orar y debemos orar. Jesús sacaba su tiempo para orar temprano en la mañana. A veces dice la palabra que estaba toda la noche orando. No sé si esa ha sido alguna vez tu experiencia, pero es una experiencia maravillosa. Porque esa era la costumbre de Cristo Jesús y nosotros también debemos desarrollar la costumbre de orar en todo momento. En todo momento. Termino con esta cita del libro conocido como Hijos e Hijas de Dios, el 9 de mayo. Miren cómo dice: la fortaleza de Cristo residía en la oración. ¿Dónde era que Jesús adquiría su fortaleza? En la oración. Cristo se retiraba a los huertos y a las montañas, dejando completamente atrás el mundo y todo lo demás. Por eso es que es importante que usted busque un lugar aparte para hacerlo, en su casa, en el campo, donde quiera que usted pueda así hacerlo. Ese lugar es importante para hablar con Dios. Permanecía solo con su Padre. Con intenso fervor presentaba su súplica y ponía toda la fortaleza de su alma en aferrarse de la mano del infinito. Cuando nuevas y mayores tribulaciones se le oponían, se apartaba a la soledad de las montañas y pasaba toda la noche en oración con su Padre Celestial. Qué hermoso es. Siendo que Cristo es nuestro ejemplo, termina la cita diciendo: en todas las cosas, si imitáramos su ejemplo en lo que se refiere a la oración ferviente e importuna a Dios, para tener la fortaleza en su nombre a fin de no ceder a las tentaciones de Satanás y resistir sus engaños, y al maligno enemigo, no seríamos vencidos por él. ¿Ve usted la importancia de la oración? ¿Quiere usted estar más cerca de Cristo Jesús? Ore. ¿Quiere usted ser una persona fortalecida? Ore. ¿Quiere usted que Dios intervenga poderosamente en su vida y en su familia? Ore. Es en la oración donde está el poder. Es en la oración donde usted va a ver grandes cosas suceder en el nombre de Jesucristo. No perdamos la oportunidad de utilizar la promesa poderosa de la oración. Una promesa que no fallará. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has visto. Los milagros que suceden a través de la oración son poderosos. No siempre la respuesta será sí, no siempre será no, o espera. Pero la respuesta, conforme a la voluntad de Dios, siempre, siempre llegará. Oremos. Querido Padre, gracias. Gracias por la oración. Porque en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos hablar contigo a través de la oración. Ejemplo tenemos en tu palabra. Noé en el arca con su familia. Jonás en la barriga del gran pez. Daniel en el foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos hablaban contigo mientras caminaban en el fuego. Los profetas, aún Jeremías allí en aquel pozo, en el lodo, clamaba y hablaba contigo, Señor, y tú nunca las desamparaste. Pedro en la cárcel, el pueblo oraba por él y tú enviaste un ángel para que lo libertara. Pablo y Silas, lastimados, heridos, cantaban y oraban y daban testimonio, y también traíste salvación. Aquel carcelero nunca fue el mismo después de escuchar a Pablo y a Silas hablar contigo y alabarte. Y al ver el milagro entendieron que había un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por la oración. Gracias porque aún en el lecho de muerte nuestra mente puede elevarse a ti.
Gracias porque en nuestros últimos momentos también podemos hablar contigo y terminar con nuestras vidas quizás ese momento de enfermedad o de lo que fuera, hablando contigo aún. Pero Señor, queremos suplicarte que tú nos ayudes cada día a orar, a buscar tu rostro. Que podamos confiar en ti, que podamos orar sin cesar como es el consejo bíblico. Nuestra mente esté conectada a ti y podamos de esta manera acercarnos más a ti. Estos tiempos cada día se ponen más difíciles y es a través de la oración que podemos ser fortalecidos para ganar nuestras batallas. Ayúdanos así, Señor. Bendice a nuestra amada iglesia de Eneas, a todos los que están aquí, a aquellos que nos ven a través de las redes. Guárdales e inclina tu oído como tú has prometido para escuchar sus oraciones también. Ellos puedan recibir una respuesta conforme a tu voluntad, Padre, porque todo lo que tú obras a favor de tus hijos es para bien. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, pasen todos muy buenas noches.